Grabar. Muy bien, como les dije al principio, el tema de hoy es la liturgia y la piedad popular, que son dos maneras diferentes de alabar a Dios, pero que nos manifiestan esa manera de cómo rendirle culto en espíritu y verdad, tal como Él mismo nos lo ha pedido. Y ante todo, entender que una cosa no contradice la otra, ni mucho menos la absorbe, sino que son complementarias y cada una de ellas, pues, tiene que ver en un momento específico. Y sobre todo entendamos algo. En los lugares donde el sacerdote llega muy de vez en cuando, ha sido la piedad popular la que ha mantenido la fe de ese pueblo. Y eso es algo que yo creo que todos pueden dar fe, pero vamos a ir avanzando entonces en nuestra formación. Y ante todo, pues la primera pregunta, ¿qué son los ejercicios de piedad? Pues ante todo, perdón, entendamos que el término ejercicio de piedad designa aquellas expresiones públicas o privadas de la piedad cristiana que aún no formando parte de la liturgia, están en armonía con ella, respetando su espíritu, las normas, los ritmos, y por otra parte de la liturgia extraen de algún modo la inspiración y a ella deben conducir al pueblo cristiano. Esto es importante de ver de entrada. Los ejercicios de piedad popular no son parte de la liturgia. No, no lo son. Pero extraen cosas de la liturgia y deben conducir a ella. Todo este material lo he tomado del Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia que firmó San Juan Pablo II en 2002, así que es algo reciente. Algunos ejercicios de piedad se realizan por mandato de la misma sede apostólica, otros por mandato de los obispos. Muchos forman parte de las tradiciones cultuales de las iglesias particulares y de las familias religiosas. Por ejemplo, ejercicios de piedad que se realicen por mandato de la sede apostólica, el Vía Crucis. eh, Cuestión particular también, puede que cada diócesis tenga algunas cuestiones propias y las familias religiosas también, por ejemplo, el hecho de que los carmelitas, de que los franciscanos tengan como devoción popular la bendición de las mascotas, que si bien eso está en el ritual, hay un ritual especial para ello, puede considerarse también una especie de piedad popular, ya que el amor por la fauna y la naturaleza es parte del carisma franciscano. Pero en fin, todo ello extrae cosas de la liturgia y debe conducir siempre a ella. El término piedad popular designa aquí las diversas manifestaciones cultuales de carácter privado o comunitario. Vuelvo y repito, hay devociones que son propias de cada quien, pero hay otras que se hacen en comunidad que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente no con los modos de la Sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura. Importante esto. Aquí viene muy enraizada la parte cultural. Me han contado, por ejemplo, que en algunos lugares tienen que bañar la cruz, en otras acostumbran que los bañan a todos antes de entrar a un lugar. El padre de Bernardino Lazo nos contaba en una ocasión que cuando estuvo estudiando en Bolivia, una vez fue a una comunidad indígena, no recuerdo el nombre de la etnia que él me dijo, donde todos andaban desnudos. Porque ya es la cultura de ellos andar, como decimos, encuerados. Y sin embargo, a la hora de la misa se fijó que algunos niños andaban con un collarcito. Y él preguntó, ¿y estos niños que andan con el collar? Y le dijeron, ah, son los monaguillos. Imagínense la diferencia. Pero en fin, prácticamente todas estas devociones populares siempre tendrán alguna influencia de la cultura, de la etnia, de la zona. Y aquí pues se juega mucho lo que se llama la inculturación del evangelio o la inculturación de la fe. El problema es cuando esto puede derivar en sincretismo o en superstición, pero eso ya lo vamos a ir viendo.
Y claro, la piedad popular, considerada justamente como un verdadero tesoro del pueblo de Dios, manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer. Y cuando habla de pobres y sencillos, veamos en muchas ocasiones a gente que no sabe leer ni escribir. ¿De dónde creen, por ejemplo, que nació el Santo Rosario? Ya que los monjes tenían que recitar diariamente los 150 salmos de la Biblia, los pobres lo sustituyeron por 150 Aves Marías. Así que esa fue una devoción que ellos adquirieron por la necesidad de poder orar y dado el hecho de que no tenían la instrucción suficiente como para leer los salmos. Pues esto los vuelve capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe, comporta un sentimiento vivo de los atributos profundos de Dios, la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante, genera actitudes interiores raramente observadas en otros lugares en el mismo grado. Paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desprendimiento, apertura a los demás, devoción. Y aquí entra, como dicen, la devoción del pueblo, la fe del pueblo, lo que ellos creen. Fíjense que incluso hay ciertas devociones populares que hasta los no católicos siguen más por una cuestión cultural. Por ejemplo, San Antonio de Padua, en el municipio de Lange, es prácticamente una insignia. Y aún los que no son católicos participan de las actividades en honor a San Antonio, o como dicen ellos, San Antonito de Lange. Eso me hace recordar un colega periodista que es abiertamente protestante, pero sus programas siempre termina diciendo, si Jehová Dios lo permite y San Antonito del Ángel le echa segunda. O sea, él será muy evangélico, muy protestante, pero San Antonio ahí está, aunque sea como una referencia cultural. Así que mucho de eso tiene que ver en la piedad popular. Sin embargo, hay que entender algo. Lo que prima es la liturgia. Eso es más importante que la piedad popular. Y si bien la historia que nos enseña, como ya se los había dicho antes, que en ciertas épocas la vida de fe ha sido sostenida por formas y prácticas de piedad, veamos los lugares donde el sacerdote llega tal vez una vez al año, con frecuencia sentidas por los fieles como más incisivas y atrayentes que las celebraciones litúrgicas. Y es que miren, un punto a favor de estos ejercicios de piedad popular es que son bastante interactivos, bastante dinámicos, bastante movidos, porque muchos de ellos implican procesiones y eso mantiene a la gente activa, mientras que la liturgia es un poco más estática. En verdad, toda celebración litúrgica, por ser importante esto, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es la acción sagrada por excelencia. Subrayemos eso. La liturgia es la acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. Miren, pueden haber muchas devociones, muchos rezos, muchos sacrificios, pero nada de eso se va a equiparar jamás a la Eucaristía. Por ello, la piedad popular siempre debe conducir a la liturgia y no suplantarla. Repito, la piedad popular debe conducir a la liturgia y no suplantarla. ¿Qué pasa? Recuerdo algo que decía en una ocasión en un podcast el padre Modesto Lule, cuando dice, hay personas que no van a misa, pero sí le rezan el rosario todos los días a la Virgen de Guadalupe, o que no van a la adoración con Jesús sacramentado, pero sí tienen su imagen de San Charbel y le piden favores. Señores, no hay que destronar a Dios. Y de hecho acaba de salir esa instrucción desde Roma de no utilizar el término de corredentora en el caso de María porque eso genera más confusiones. ¿Y qué sucede? Hay personas que están, por decir así, fanatizadas con el asunto, dándole a nuestra madre
atributos que ella no tiene, entre ellos el de la divinidad, y en eso pues hay que tener mucho cuidado. De hecho, fíjense que en los primeros siglos hubo una secta que adoraba a María porque la consideraba una diosa, los coliridianos, y sin embargo fueron excomulgados porque la adoración es únicamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que reiteremos, la piedad popular debe conducir a la liturgia y nunca, pero nunca suplantarla. Ahora, hay distinciones entre la piedad popular y la liturgia, sí, pero también hay armonía. La diferencia objetiva, o sea, la diferencia en sí misma entre los ejercicios de piedad y las prácticas de devoción respecto de la liturgia, debe hacerse visible en las expresiones cultuales. ¿Qué significa? Juntos pero no revueltos, o sea, no mezclar las cosas, no mezclar las fórmulas propias de los ejercicios de piedad con las acciones litúrgicas. Y aquí algo importante. Y voy a manejar un término que en este caso Ana, que escuche el programa que tenemos los martes en La Voz de Cuyapa, me ha escuchado decir. En un par de parroquias de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, fui testigo de algo. En una ocasión, el padrecito se puso a rezar el rosario dentro de la misa y como tocaban los misterios dolorosos, dijo que esos misterios dolorosos iban a ser el acto penitencial de la misa y otro suplantó el acto penitencial por la coronilla de la Divina Misericordia. Eso no se debe hacer. Todos los actos de piedad y devoción popular encuentran su lugar fuera de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Así que, señores, no podemos rezar el rosario dentro de la misa. Eduardo, creo que viene tu mamá ¿Por de qué ahí a la no? parquear el carro. No podemos rezar la coronilla de la misericordia Pero o baja, el pues, baja rosario por de tu la... carro, yo creo que es un Con carro los blanco. micrófonos, por favor, los micrófonos, por favor. No podemos rezar, dije, la coronilla de la Divina Misericordia o el Rosario de la Liberación dentro de misa, porque no tiene ese lugar ahí. Eso se hace aparte. Miren, para que vean el hecho de que hay sacramentos que no pueden hacerse dentro de la Eucaristía. Casi todos pueden hacerse, porque se puede celebrar el bautismo dentro de la Eucaristía, el matrimonio dentro de la Eucaristía, el orden sacerdotal dentro de la Eucaristía, claro, pero el sacramento de la reconciliación, que conocemos como la confesión, por favor, los micrófonos, eh, les decía que el sacramento de la reconciliación o confesión, como le decimos popularmente, no se puede hacer dentro de la Eucaristía. Me No le pregunto, bajen el tema. y entonces cuando el padrecito se pone a confesar a un lado, en ese caso le está confesando en paralelo a la Eucaristía, pero no está dentro de la celebración. Él está completamente aparte, completamente independiente, aunque sea dentro del mismo templo. Entonces, si algo tan sagrado y sacramental como es la reconciliación no Pero puede poquito hacerse personal. dentro de la misa, con mucha menos razón se pueden hacer ejercicios de piedad popular dentro de la Puntual. misa. Así que no podemos mezclar, Mm, como dicen, el cebo con la manteca. bájenlo. Todo eso va afuera. Eh, Y sin embargo, para ello hay una responsabilidad y competencia. Claro, y esto es importante de saber. Las manifestaciones de piedad popular, sea cual sea, siempre va a estar bajo la responsabilidad del ordinario del lugar. En este caso, ¿quién es el ordinario del lugar? El obispo diocesano o quien se le equipare en funciones. Por ejemplo, en las diócesis que están vacantes, hay un administrador apostólico o un administrador diocesano, como es ahora el caso de Yoro y Danlí, que tienen a un administrador apostólico. En ese caso, mientras dure la sede vacante, el administrador apostólico es el encargado de la piedad popular en esa diócesis que está administrando. Al ordinario del lugar entonces compete su reglamentación, porque todo va en orden, animarlas en su función de ayuda a los fieles para la vida cristiana. Importante aquí.
purificarlas donde es necesario y evangelizarlas. Dirán, ¿cómo evangelizarlas? Claro, porque desgraciadamente hay ciertos ejercicios de piedad popular que con el tiempo terminan mezclándose con elementos paganos, terminan cayendo en el sincretismo, en la mezcolanza de creencias y se desvían de lo más importante que es conducir a Dios. Y otra cosa que podemos decir, purificarlas, ¿qué significa? Puede que tenga cosas muy buenas, pero que se le hayan ido metiendo con el tiempo cosas no tan sanas. Hay que depurar entonces de esas situaciones. Vigilar que no sustituyan ni se mezclen con las celebraciones litúrgicas, ya lo dijimos. Una vez leí algo que decía, aunque reces mucho en casa, si el domingo no vas a misa, eres como el que se casa con corbata y sin camisa. Porque, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, hay personas que les da pereza ir a la Eucaristía, pero hacen los 20 misterios del rosario en un solo día. Que no estoy diciendo que sea malo rezar los 20 misterios. Si me preguntan, pues yo hago cada día los 5 que corresponden, pero eso jamás va a suplantar la Eucaristía. Y claro, aprobar los textos de oraciones y de fórmulas relacionadas con actos públicos de piedad y práctica de devoción. De hecho, todas las novenas que se hagan a los santos patronos de las diferentes comunidades parroquiales deberían ser aprobadas por el obispo diocesano. Las disposiciones dadas por un ordinario, o sea, por el obispo, para su propio territorio de jurisdicción, conciernen de por sí a la iglesia particular confiada a él. ¿Qué significa? Que las disposiciones que el obispo toma únicamente son válidas dentro de su diócesis. Y esto es muy importante de saber. Tenemos dos arzobispos actualmente en Honduras, sí, uno en Tegucigalpa, uno en San Pedro Sula, pero eso no significa que ellos puedan ir a mandar en otras diócesis que no sean las suyas. No pueden hacerlo. Y las directrices que emitan serán únicamente para las arquidiócesis de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ellos son los responsables no solo de la liturgia, sino de la piedad popular. Y claro, podemos ver que en las cabeceras departamentales, sobre todo, abunda mucho esto de la piedad popular. Y vemos aquí en las parroquias del centro de Tegucigalpa, digamos, la catedral, los Dolores, y en Comayagüela la Inmaculada Concepción, que son unas parroquias que tienen mayor cantidad de ejercicios de piedad popular. Y de estas mismas parroquias, pues tenemos solo de catedral la Sociedad de Jesús Nazareno y la Hermandad de la Venerada Imagen del Cristo de la Misericordia, la Sociedad de Caballeros del Santo Entierro de Tegucigalpa en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y la de Comayagüela en la Inmaculada Concepción. Esas son asociaciones o cofradías, les llaman, que tienen un reconocimiento diocesano. Por lo tanto, todo eso lleva a la reglamentación del obispo en su diócesis. Cada obispo determina cómo se llevan los ejercicios de piedad popular en su respectivo territorio y queda no solo a criterio de lo que ellos ven, sino también a las tradiciones populares. Pero claro, el hecho de que algo se haya hecho siempre así no significa que esté bien hecho. Eso es importante. Y ese, nos decía el padre Miguel Duarte en la clase de moral fundamental, es uno de los grandes errores de la actual moral. ¿Cuál es? El hecho de decir siempre se ha hecho así, pero el hecho de que siempre se haya hecho así no significa que esté bien. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Cuidado, claro. Lastimosamente lo que he estado diciendo, no pocos ejercicios de piedad popular están contaminados de superstición y elementos paganos. De ahí la necesidad de revisar continuamente estas manifestaciones y depurarlas. Claro, una religiosidad popular mal llevada puede derivar en sincretismo religioso e idolatría. Por ejemplo, estos que les dicen los santeros,
La santería, sobre todo lo que le llaman la santería cubana o los babalaos, creo que les dicen babalaos, son personas que mezclan Váyase, María la José. devoción a los santos con, eh, las, las religiones africanas. Ahí hay una mezcla entonces. Le escucho a Y hay María otras José. tantas cosas que podemos ver que desgraciadamente se han dejado invadir y le estamos quitando el lugar a Dios. Y vamos a ver una cuestión. Por ejemplo, una cuestión práctica es en la Semana Santa, que ya sabemos de que además de una liturgia muy rica en signos y símbolos, también hay muchos ejercicios de piedad popular que nos ayudan a vivir de mejor manera la Semana Santa. Ahora vamos a hacer unas aclaraciones. La procesión de Ramos, el Domingo de Ramos, no es piedad popular, está mandada en la liturgia. Y si han tenido la oportunidad de leer las rúbricas en el misal, se darán cuenta de que la misa no empieza en el templo, empieza en el lugar donde se hace la bendición de los ramos. Así que mientras se van en la procesión, ya estamos en la Eucaristía y hay que guardar el respeto y el silencio debido excepto si vamos a cantar, obviamente, los cantos de la procesión. Pero en el caso del Domingo de Ramos, la Eucaristía comienza en el lugar de la bendición de los ramos, Madre. sigue por la calle durante la Y procesión eso que eso con esa y bomba que me quita eso. culmina en el templo. Ojo, en el templo. Así que la Eucaristía Vela, comienza. vela, vela, vela. Vela, Por vela. favor, los micrófonos. Por Déjalo, favor, los micrófonos. Doña Yolanda, Ok, silencio de micrófono. ok. Entonces, en este caso, digamos que la procesión de Ramos es la única que no es ejercicio de piedad popular, sino que está enmarcada en la liturgia. Uno. La otra, eh, por ejemplo, si nos vamos a la procesión del Señor de la Humildad, que generalmente se hace el martes santo, la del prendimiento o la del silencio el jueves santo en la noche, lo mismo que la visita a los siete monumentos, eso es piedad popular. Claro, la adoración a Jesús sacramentado después de la Eucaristía de jueves santo está en la liturgia, pero la visita a los siete monumentos ya es piedad popular. no, que nada. El Vía Crucis, el No le voy a Viernes pagar el micrófono. Santo, es piedad popular. Es que estoy diciendo. ¿Cómo se llama el Santo No, Entierro? El Viernes Santo en la tarde-noche es piedad popular. La procesión de la soledad de María, ya muy tarde por la noche, casi a la medianoche del viernes, es piedad popular. Y también es piedad popular el encuentro con el resucitado el domingo de resurrección en la mañana, que llamamos también las carreritas de San Juan. ¿Qué sucede? Vamos a ser honestos y desgraciadamente son más los que van a estas procesiones que los que van a las acciones litúrgicas. Porque sí hay personas que no van, por ejemplo, el jueves santo a la Eucaristía de la Cena del Señor, pero fielmente hacen su visita a los siete monumentos y van a la procesión del silencio, que estamos aclarando. Ni es malo hacer la visita a los siete monumentos, ni tampoco ir a la procesión del silencio. Pero si no fuimos a la Eucaristía, no estamos haciendo nada. Recuerden que el triduo pascual empieza ahí y eso no puede ser sustituido. Dirán, el Viernes Santo es un día muy agotador. Pues sí, lo es. Pero, ¿qué pasa si ustedes sienten que ya el cuerpo no les da? Con que vayan a la liturgia de Viernes Santo, que es por la tarde, y que consta de liturgia de la palabra, adoración de la cruz y Sagrada Comunión, con eso han cumplido con el precepto del Viernes Santo. Pero hay personas que van al Vía Crucis en la mañana y luego por la tarde ni se aparecen a la celebración litúrgica, o peor aún porque están descansando para ir al Santo Entierro porque es más atractivo. No se pueden cambiar esas cosas. Voy a ponerles un ejemplo. En 2022 yo no pude ir de misión porque recién estaba saliendo de una tromboflebitis en mi pierna derecha, no podía hacer esfuerzos. Y el Viernes Santo, pues obviamente no participé en el Vía Crucis, sino que fui únicamente en la tarde a la liturgia, que era lo más importante. ¿Y qué sucede? Recuerdo, el problema es que no sé, a veces nos damos
nos vamos a lo menos esencial y descuidamos lo más esencial. El padre Emilio nos contaba que una vez una familia, amigos de él, se fueron a la playa en mero trido pascual. O sea, en vez de guardar el trido pascual, se fueron a la playa. Y no es que lo llaman en la mañana para preguntarle, el Viernes Santo, para preguntarle si era pecado tomar café un Viernes Santo. Imagínense, preocupados de si era pecado tomar café un Viernes Santo cuando ellos no lo estaban guardando por andar en la playa. Entonces ahí está la incoherencia. Y vuelvo y repito, una religiosidad popular mal llevada puede derivar en sincretismo religioso e idolatría. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos algo que acaba de pasar. Lo correcto es la conmemoración de los fieles difuntos, que ese es su nombre. Conmemoración de los fieles difuntos, es decir, aquellos que ya dejaron este mundo, que están seguros de haberse salvado, pero que aún deben estar en el purgatorio para acabar su purificación. Y ven una Eucaristía ahí con todo lo que conlleva. ¿Y qué es lo incorrecto? El llamado Día de Muertos, donde ven ahí los Catrines y Catrinas, la alfombra de cempasúchil, las ofrendas que le dejan a los muertos, supuestamente las comidas que a ellos les gustaban y todo eso. Que un amigo me decía, bueno, eso implica también creencia en la vida después de la muerte. Y sí, no lo vamos a negar, pero aquí lleva también paganismo, aquí lleva también animismo. El hecho de pensar que los muertos vuelven ese día no es parte de la doctrina cristiana. Además del famoso culto a la Santa Muerte que es tan común ahí en México, eso es una desviación, es una piedad popular mal enfocada y que conduce al paganismo y desgraciadamente en no pocas ocasiones al ocultismo o al satanismo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y entre otras cosas, pues también a veces desviamos inclusive los nombres de las celebraciones litúrgicas por cosas secundarias. Por ejemplo, la celebración del 2 de febrero, que antes del Concilio Vaticano II era el día que terminaba la Navidad y no, y no con con el bautismo del Señor después de la Epifanía. El nombre litúrgico de esa celebración es la presentación del Señor. ¿Por qué su presentación en el templo 40 días después de nacido? ¿Pero a qué no, pero a qué nos vamos? ¿Qué es lo que dice la gente? La Candelaria. Porque lo que más les atrae es la procesión con las candelas, que es litúrgica, vamos a aclarar, porque está mandada, pero nos enfocamos más en las candelas que en el misterio de la presentación del Señor en el templo. Y así nos desviamos. O lo que les decía yo de cuando se dan, dígame, por ejemplo, el hecho de que al lado de la novena que se está realizando en el templo esté la feria en la plaza central, eso como que desvirtúa, porque ¿qué les dice que dentro del templo se estén salvando almas y por fuera haya, como dicen, chiviadas, así como decimos nosotros, juegos de azar, bebidas, todo eso? Es una desnaturalización de la feria. Así que hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Y podemos hablar de muchas otras formas de desviar un culto, de muchas otras formas de desviar la piedad popular hacia el paganismo, pero creo que con esta ha quedado más que claro. Y recordemos, entonces, en resumen, ¿cómo se llama? La piedad popular siempre debe conducir a la liturgia, no alejar de ella, porque la Eucaristía siempre será el centro y culmen de nuestra vida cristiana y no hay nada, oigan bien, no hay nada que siquiera se le equipare, mucho menos que la supere. Así que todo en orden, todo en orden.